Una novia rica humilló a su prometido por ser pobre, pero en el altar, él reveló algo que dejó a todos en shock. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se te cae encima en el momento en que más esperas que todo salga bien? Esta pregunta resonaba en la mente de Alejandro Ramírez mientras esperaba en el altar, vestido con un traje que había sido cuidadosamente seleccionado para su gran día. El aroma a flores frescas llenaba la iglesia, pero no podía sentir la alegría que se suponía debía acompañar ese momento. En lugar de eso, su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción de casarse con Isabella Harrington, la mujer de sus sueños, sino también por el miedo a ser expuesto, a que su secreto más grande se revelara en el momento menos oportuno. Alejandro era un hombre de orígenes humildes, criado en un barrio modesto de Los Ángeles. Desde pequeño, sus padres le enseñaron la importancia del trabajo duro y la honestidad. Sin embargo, en su interior anhelaba ser más que solo un hombre que luchaba por llegar a fin de mes. Soñaba con crear un impacto en el mundo, con demostrar que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter y determinación. A pesar de esta noble visión, la inseguridad siempre lo acompañaba. Había sido objeto de burlas por su estatus social y tras conocer a Isabella, había decidido ocultar su verdadera identidad, temeroso de que su fortuna lo convirtiera en un objetivo más que en un hombre amado. El día de su boda, el ambiente en la iglesia era opulento, lleno de amigos y familiares de Isabella, todos ellos parte de la alta sociedad. La decoración lujosa y los trajes elegantes contrastaban con la sencillez de Alejandro. Desde el primer momento, había sentido que no encajaba en ese mundo. Isabella, con su belleza deslumbrante y su aire de confianza, era el centro de atención, y él, un mero espectador en su propio cuento de hadas. Pero su vulnerabilidad no lo desalentó. En su corazón aún albergaba la esperanza de que ella lo amara por quien realmente era, no por lo que poseía. Sin embargo, el momento que Alejandro había anticipado con amor se convirtió rápidamente en una pesadilla. Cuando Isabella, en un acto de desprecio y arrogancia, lo humilló frente a sus seres queridos, su mundo se desmoronó. Las risas y los murmullos de la multitud lo atravesaron como cuchillos, dejándolo expuesto y quebrantado. ¿Acaso no merezco amor?, pensó, mientras su corazón se hundía ante la revelación pública de su origen humilde. En ese instante, la iglesia, que antes parecía un lugar sagrado, se transformó en un escenario de humillación. Sin embargo, lo que Isabella ignoraba era que Alejandro no era el pobre que ella había imaginado. En el momento en que ella se disponía a abandonar el altar, él sintió que era el momento de revelar su verdad. Con voz firme, tomó el micrófono y, ante la sorpresa general, confesó que era el heredero de una de las mayores fortunas del país. La incredulidad se apoderó de la multitud, y el silencio sepulcral que siguió a su declaración fue un contraste agudo con el ruido previo. La revelación de su riqueza no solo sorprendió a los invitados, sino que también desnudó la superficialidad de Isabella y su círculo. La lucha interna de Alejandro no solo se trataba de su fortuna, sino de cómo lidiar con la traición y el rechazo. A partir de ese momento, la historia de su vida cambiaría. Debería decidir si quería seguir siendo el hombre que ocultaba su riqueza por amor, o si se atrevería a abrazar su verdadera identidad y enfrentarse a las consecuencias de su revelación. En ese altar, rodeado de miradas incrédulas, Alejandro no solo se liberó de las cadenas de una vida de mentiras, sino que también comenzó un viaje de autodescubrimiento que lo llevaría a replantearse sus sueños y su lugar en el mundo. Los ecos de la traición resonaron en su corazón, pero también encendieron una chispa de determinación. Alejandro sabía que, aunque había sido herido, esta era su oportunidad para construir una vida auténtica, una vida donde no tendría que esconderse detrás de una falsa imagen. En su camino hacia la redención, se preguntaría si el amor verdadero podía superar las barreras de la clase social y si era posible reconstruir su vida a partir de las cenizas de una traición devastadora. El silencio en la iglesia era abrumador. Alejandro, con el micrófono en la mano, sentía que su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la revelación,
sino también por la multitud que lo miraba con ojos entre la incredulidad y el juicio. Isabela, a su lado, parecía un cuadro roto, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. La sorpresa de todos era palpable, pero dentro de Alejandro, una mezcla de liberación y miedo comenzaba a tomar forma. ¿Qué pasaría ahora? A medida que se alejaba del altar, su mente se llenaba de preguntas. ¿Había tomado la decisión correcta? Había expuesto su verdad, pero también había puesto en riesgo su relación con Isabela y su lugar en el mundo que había intentado construir. Mientras él se retiraba, el murmullo de la multitud se intensificó y se dio cuenta de que no solo había revelado su fortuna, sino también un aspecto de sí mismo que había mantenido oculto por tanto tiempo. Entre los asistentes, algunos amigos de Isabela comenzaron a cuchichear y a lanzarle miradas de desprecio. Susurros como «no es más que un impostor» y «nunca encajó aquí» llegaron a sus oídos, y cada palabra era como un golpe directo a su autoestima. Sin embargo, entre la multitud, una figura familiar apareció: Valeria, su amiga de la infancia. Valeria había sido una de las pocas personas que siempre había creído en él, sin importar su situación económica. Valeria, con su cabello rizado y su sonrisa franca, se acercó a él con paso decidido. «Alejandro, lo que hiciste fue increíble. Te liberaste de las cadenas de la mentira», dijo, su voz llena de sinceridad. Pero Alejandro no podía evitar sentirse vulnerable. «¿Y ahora qué? ¿Qué pasará con todo esto? No sé si puedo enfrentar las consecuencias», respondió su voz temblando. «Es un nuevo comienzo», insistió Valeria. «Tienes la oportunidad de ser tú mismo. No dejes que la opinión de los demás te defina». Alejandro sabía que tenía razón, pero la inseguridad lo consumía. La idea de ser juzgado por su pasado, por su origen, le aterraba. ¿Sería capaz de reconstruir su vida y enfrentar a aquellos que lo habían menospreciado? Mientras tanto, Isabela había abandonado la iglesia, dejando a Alejandro atrapado en una tormenta de emociones. La traición que había sentido era como un puñal en su corazón. ¿Cómo había podido ella, la mujer que amaba, humillarlo de esa manera? Esa traición no solo era personal, era un recordatorio de que, a pesar de su fortuna, siempre había existido una barrera entre ellos. Sin embargo, la revelación de su riqueza había empezado a derribar esa barrera, pero a un costo devastador. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro se encontró atrapado entre el deseo de ser aceptado y el miedo al rechazo. La noticia de su fortuna se propagó rápidamente, y con ella, la atención mediática. Los diarios locales comenzaron a cubrir su historia, y de pronto, Alejandro se convirtió en un objeto de interés. Algunos lo veían como un héroe que había desafiado las normas de clase, mientras que otros lo consideraban un traidor a su origen. Entre los nuevos personajes que entraron en su vida estaba Javier, un empresario que había sido amigo de su familia por años. Javier se acercó a Alejandro con una oferta para invertir en un negocio que podría cambiar su vida. «Tienes una oportunidad única aquí», le dijo. Pero Alejandro se sintió abrumado. ¿Era este otro intento de aprovecharse de su fortuna? ¿Podía confiar en alguien más después de lo que había pasado con Isabela? Mientras tanto, Valeria seguía apoyándolo, recordándole que tenía que aprender a confiar en sí mismo primero. «No puedes dejar que el miedo te paralice. Usa esta experiencia para crecer», le decía. Pero cada vez que Alejandro pensaba en su futuro, el recuerdo de la humillación sufrida en el altar regresaba a atormentarlo. La lucha entre su deseo de avanzar y el miedo a ser herido de nuevo se volvía cada vez más intensa. Al final de cada día, Alejandro se encontraba solo con sus pensamientos, enfrentándose a sus propios demonios. ¿Podría superar la traición que lo había marcado? ¿Sería capaz de reescribir su propia historia? ¿O quedaría atrapado en un ciclo de inseguridades y dudas? La vida que había deseado ardía ante él, pero primero debía conquistar su propio corazón y aprender a ser verdaderamente libre. El silencio en la iglesia había dejado una estela de ecos en la mente de Alejandro, una resonancia que se transformaba en ruido ensordecedor a medida que los días pasaban. Las palabras de Valeria todavía flotaban en su mente, pero la realidad se tornaba más complicada.
La atención mediática no solo había traído notoriedad, también había despertado viejos fantasmas y nuevas amenazas. Un día, mientras se encontraba en su departamento, recibió un mensaje inesperado de Isabela. «Necesitamos hablar», decía. El corazón de Alejandro se aceleró. La traición aún lo hería, pero una parte de él deseaba entenderla, saber qué había detrás de su reacción en la iglesia. Sin embargo, el miedo lo paralizaba. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría enfrentarla sin que el dolor lo consumiera? Decidido a no dejarse llevar por la debilidad, Alejandro se preparó para el encuentro. Sin embargo, cuando llegó al café donde habían acordado verse, encontró a Isabela con una expresión que mezclaba arrepentimiento y determinación. «Lo siento, Alejandro», comenzó, pero él levantó la mano interrumpiéndola. «No quiero escuchar más excusas. Me traicionaste en el momento más importante de mi vida», respondió, su voz temblando por la ira contenida. El diálogo se tornó tenso, y a medida que Isabela intentaba explicar su reacción, Alejandro notó que su propio resentimiento aumentaba. La incomprensión entre ellos se volvía un abismo, y en un arranque de frustración, Alejandro le dijo: «Si no puedes aceptar quién soy ahora, entonces no hay nada que discutir». Con esas palabras, se levantó y salió, dejando a Isabela en un mar de lágrimas y arrepentimiento. Sin embargo, esta confrontación no fue el único desafío que enfrentó. En su camino de autodescubrimiento, Alejandro comenzó a recibir amenazas anónimas. «Eres un fraude», decía uno de los mensajes. «No perteneces a este mundo». La ansiedad se apoderó de él, y cada vez que salía a la calle, sentía que las miradas de juicio se posaban sobre él. La presión lo estaba afectando, y las noches se convertían en un ciclo de insomnio y estrés. Valeria, al darse cuenta de su cambio, decidió intervenir. «Alejandro, necesitas hablar con alguien. No puedes seguir así», le sugirió. Pero él se negaba rotundamente. La idea de abrirse a un extraño lo llenaba de pavor. Sin embargo, la presión de la situación lo llevaba al límite, y en una noche particularmente difícil, se encontró llorando en la soledad de su departamento, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Fue entonces cuando la oportunidad de Javier se presentó de nuevo. «Mira, Alejandro, sé que estás pasando por un momento complicado, pero esto puede ser una forma de salir adelante», insistió Javier. Pero la desconfianza de Alejandro hacia él creció. ¿Podría confiar en alguien que había estado vinculado a su familia desde siempre? Sin embargo, la necesidad de encontrar una salida lo empujó a contemplar la propuesta. La idea de invertir en un nuevo negocio era tentadora, pero la sombra de la traición lo mantenía en guardia. Valeria, al notar la indecisión de su amigo, no dudó en confrontarlo. «Si te dejas llevar por el miedo, nunca avanzarás. Tienes que aprender a diferenciar entre las personas que te quieren y las que solo buscan aprovecharse de ti», dijo, su tono firme pero comprensivo. «No dejes que la traición de Isabela te defina. Utiliza esto como motivación para demostrarle al mundo quién eres realmente». Sin embargo, la lucha interna de Alejandro se intensificó. Cada día, se sentía más atrapado entre sus deseos y sus miedos. Se preguntaba si alguna vez podría liberarse de las cadenas de su pasado. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse nuevamente, a abrirse a la posibilidad de que otros lo traicionaran? La idea de fracasar lo aterraba, y la sombra de Isabela seguía acechando, recordándole su dolorosa historia. Una noche, mientras reflexionaba sobre su vida, un pensamiento surgió con fuerza. ¿Qué pasaría si se dejaba guiar por su propio instinto en lugar de dejar que los demás decidieran su camino? Este momento de claridad lo llevó a tomar una decisión audaz. No dejaría que el miedo lo dominara. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba enfrentar sus demonios, no huir de ellos. Así, con el corazón latiendo en su pecho, Alejandro decidió que era el momento de retomar el control. Se sentó con Valeria y le compartió su decisión. «Voy a invertir con Javier, pero bajo mis términos. No me dejaré llevar por la traición ni por el miedo». La determinación en su voz resonaba con la promesa de un nuevo comienzo, un paso hacia su propia redención. Sin embargo, en su interior sabía que este camino estaría plagado de desafíos y que necesitaría más que voluntad para superar las pruebas que se avecinaban.
El día que Alejandro decidió invertir con Javier fue un punto de inflexión en su vida. En lo más profundo de su ser, sabía que esa elección no solo representaba una oportunidad económica, sino un acto de valentía que desafiaba sus propios miedos y recuerdos dolorosos. Sin embargo, la decisión no vino sin una carga emocional abrumadora. Al salir de la reunión con Valeria, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El peso de la traición de Isabela aún lo seguía, pero esta vez se sentía un poco más ligero. La semana siguiente, mientras se preparaba para dar el primer paso en su nueva aventura empresarial, recibió una llamada inesperada. Era Javier, que le informaba sobre un evento de lanzamiento para inversores y socios potenciales. «Este es el momento, Alejandro. Necesitamos que estés ahí», insistió Javier, y aunque la invitación le provocaba un nudo en el estómago, supo que no podía escapar. Era una oportunidad para demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo, que podía superar su pasado. La noche del evento llegó, y el aire se sentía denso con la promesa de nuevas posibilidades. Alejandro entró al salón, donde las luces brillaban intensamente, y las conversaciones se entrelazaban en un murmullo ensordecedor. Cada paso que daba parecía resonar en su mente, recordándole la traición de Isabela y las amenazas anónimas que lo acechaban. Sin embargo, a medida que se adentraba en el espacio, comenzó a notar cómo su determinación crecía. Durante la presentación, cuando Javier habló con pasión sobre el proyecto, Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Era un momento decisivo. La idea de que su nombre podría estar asociado a algo grande y significativo lo llenaba de esperanza. Pero también había un temor latente, la posibilidad de fracasar y de volver a sentir esa desilusión. Sin embargo, esta vez, en lugar de dejarse consumir por el miedo, optó por abrazarlo como parte de su viaje. Al finalizar la presentación, se acercó a un grupo de inversores. A pesar de su nerviosismo, comenzó a hablar sobre su visión y sus ideas. Lo que comenzó como un titubeo se convirtió en una conversación fluida y llena de energía. A medida que compartía su historia y sus planes, sintió una conexión genuina con la audiencia. Era como si cada palabra que pronunciaba lo liberara un poco más de la carga que había estado llevando. Sin embargo, no todo era perfecto. En medio de la conversación, vio a Isabela al otro lado de la sala. Su presencia lo golpeó como un rayo. La traición, el dolor y la incomprensión volvieron a inundar su mente. Pero esta vez, en lugar de sucumbir a la emoción, se detuvo y reflexionó. Recordó las palabras de Valeria sobre la diferencia entre quienes lo amaban y quienes solo buscaban aprovecharse de él. Con un profundo suspiro, se dio cuenta de que su camino hacia la redención no podía estar condicionado por el pasado. La mirada de Isabela se cruzó con la suya, y en ese instante, Alejandro entendió que no podía permitir que su vida estuviera en manos de otros. Decidió que su futuro sería construido sobre sus propios términos, no sobre las decisiones de aquellos que lo habían herido. Aunque el dolor de la traición seguía presente, ya no era un factor determinante en su vida. Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió que había dado un paso significativo hacia un nuevo comienzo. La posibilidad de un futuro próspero y lleno de oportunidades se dibujaba ante él. Con cada paso, la ansiedad se iba disipando y la determinación llenaba el vacío. Alejandro se dio cuenta de que, aunque el camino sería difícil, estaba preparado para enfrentarlo. La traición había sido una lección, no una condena. Tenía el poder de reescribir su historia. El día siguiente, se sentó con Javier para discutir los próximos pasos. Los desafíos seguían siendo grandes, pero Alejandro sabía que contaba con el apoyo de Valeria y la pasión renovada por su proyecto. La vida le había dado una segunda oportunidad, y esta vez estaba decidido a no dejarla escapar. Con cada decisión, cada paso hacia adelante, se sentía más fuerte, más consciente de su valor y de su capacidad para cambiar el rumbo de su vida. Era el inicio de una nueva etapa, donde el miedo y la traición se convertirían en impulso y aprendizaje. El día llegó, y con él, la sombra de la traición se cernía sobre Alejandro como un manto pesado. En la reunión crucial con Javier y los inversores,
donde su futuro estaba en juego, el ambiente se tornó tenso. Alejandro había trabajado arduamente en su presentación, pero el eco de las palabras de Isabela aún resonaba en su mente. Nunca serás lo suficientemente bueno. Cuando se enfrentó a la multitud, sintió que cada mirada era un juicio, cada murmullo un recordatorio de su pasado. La incertidumbre lo apretaba con fuerza, pero había llegado el momento de confrontar no solo a los inversores, sino también a sus propios demonios. La sala estaba llena de rostros expectantes, algunos conocidos, otros desconocidos, pero todos ellos eran potenciales aliados o rivales. Javier, a su lado, le dio una palmada en la espalda, un gesto de aliento que lo impulsó a tomar el micrófono. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro comenzó a hablar, pero a medida que avanzaba, su voz se apagaba y su confianza se desvanecía. La traición de Isabela, que había sido una herida abierta, parecía ahora un grillete que lo mantenía atado a su pasado. Fue en ese instante, cuando la ansiedad amenazaba con consumirlo, que recordó las palabras de Valeria: no dejes que lo que otros piensen de ti defina quién eres. Con un profundo suspiro, Alejandro decidió romper con la imagen que lo había limitado. Se aferró a la idea de que cada fracaso era una lección y que su valor no dependía de la opinión de los demás. Con renovada determinación, comenzó a hablar desde el corazón. Este proyecto no es solo una oportunidad de inversión, es un símbolo de superación, de aprender de nuestros errores y construir un futuro mejor, proclamó, sintiendo que cada palabra lo liberaba un poco más. La audiencia comenzó a prestar atención, algunos asintiendo, otros tomando notas. A medida que compartía su visión, recordó las noches en vela y los sacrificios que había hecho, y se dio cuenta de que había llegado hasta aquí por su propia fuerza, no por la aprobación de los demás. Sin embargo, en medio de su discurso, un rostro conocido apareció en la multitud: Isabela. La venganza de su presencia fue un golpe que casi lo detiene. Recordó la traición, las palabras hirientes, y en su pecho se encendió una ira que había mantenido a raya. Pero en lugar de dejarse llevar por la emoción, se detuvo. Respiró hondo y la miró a los ojos. En ese momento comprendió que su mayor desafío no era solo conquistar a la audiencia, sino liberarse del peso de su traición. Hoy estoy aquí para demostrar que el fracaso no define a una persona. Mi historia no es solo mía, es de todos aquellos que han sido heridos, traicionados, pero que han encontrado la fuerza para levantarse. Continuó, su voz resonando con creciente confianza. Isabela lo escuchaba, y en su mirada, Alejandro percibió una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Sabía que su confrontación no era solo con ella, sino con el pasado que había dejado atrás. El clímax se acercaba cuando un inversor, conocido por su dureza, se levantó y le hizo una pregunta directa: ¿por qué deberíamos confiar en ti después de tus fracasos? Un silencio tenso invadió la sala. Alejandro sintió el sudor en su frente, pero en lugar de retroceder, recordó lo que había aprendido en su viaje, que la vulnerabilidad es una fortaleza, porque he fallado y he aprendido. He estado en la oscuridad y he encontrado la luz. Estoy aquí no solo para pedir su apoyo, sino para construir algo significativo, juntos, respondió con firmeza. Las palabras resonaron y un murmullo comenzó a formarse entre los asistentes. Alejandro sintió que se deshacía de las cadenas que lo mantenían prisionero. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de ganar la aprobación de los inversores, sino de reivindicarse a sí mismo. La sala estalló en aplausos, y por primera vez, la mirada de Isabela ya no era una amenaza, sino un recordatorio de lo lejos que había llegado. Finalmente, tras la presentación, los inversores comenzaron a acercarse con interés, ofreciendo apoyo y recursos. La tensión que había sentido durante toda la noche se disipó, y Alejandro se sintió ligero, como si hubiera dejado caer un peso que lo había comprimido durante tanto tiempo. Había enfrentado su mayor obstáculo, no solo en forma de inversores escépticos, sino en su propia mente. Había aprendido a ser dueño de su narrativa y a no permitir que los fracasos del pasado dictaran su futuro. La vida de Alejandro había cambiado de manera irreversible.
La traición de Isabela no había definido su destino. En cambio, lo había impulsado a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Aquella noche, mientras se despedía de Javier y los nuevos inversores, Alejandro supo que el verdadero triunfo no era solo el éxito financiero, sino el poder de reescribir su historia y encontrar en su vulnerabilidad la fuerza para seguir adelante. El impacto de la presentación de Alejandro fue inmediato y profundo. Los inversores, inicialmente escépticos, no solo comenzaron a ofrecer apoyo financiero, sino que también se interesaron por su visión y su historia personal. La sala se llenó de un nuevo aire de esperanza y entusiasmo, y la traición que una vez lo había mantenido cautivo ahora se transformaba en el combustible que avivaba su fuego creativo. Javier, su compañero y amigo, lo miraba con admiración, sintiendo que la transformación de Alejandro no solo era su triunfo, sino un reflejo de la amistad y la lealtad compartida. Isabela, por otro lado, se encontró atrapada en sus propios sentimientos. La sorpresa en su rostro se convirtió en una mezcla de confusión y arrepentimiento. La reacción de la audiencia y la fuerza de Alejandro la hicieron cuestionar lo que había creído sobre él y sobre sí misma. Mientras él se alejaba del escenario, ella sintió una punzada de nostalgia y una reflexión sobre sus propios errores. Se dio cuenta de que su arrogancia y desprecio estaban más relacionados con sus inseguridades que con la realidad de Alejandro. En los días siguientes, Alejandro comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. No solo recibió contratos y propuestas de inversión, sino que también se convirtió en un ejemplo de superación en su comunidad. Su historia inspiró a otros a levantarse y enfrentar sus propios desafíos. Las redes sociales estallaron en apoyo, y muchas personas comenzaron a compartir sus experiencias de traición y resiliencia, conectando con el mensaje de que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para renacer. Mientras tanto, Alejandro se tomó el tiempo para reflexionar sobre su propio viaje. Recordó sus noches de insomnio, los sacrificios que había hecho y las lecciones aprendidas. La traición de Isabela había sido una herida profunda, pero también había sido el catalizador que necesitaba para descubrir su verdadera fuerza. Se dio cuenta de que cada tropiezo lo había llevado a convertirse en la persona que era hoy, un líder, un innovador y, sobre todo, un hombre que había aprendido a amarse a sí mismo. Javier, al ver el cambio en su amigo, se sintió inspirado a perseguir sus propios sueños. Alejandro lo animó a no temer a los fracasos y a compartir su propia historia. La amistad entre ambos se fortaleció, reafirmando que el apoyo mutuo era esencial en el camino del crecimiento personal. Juntos, comenzaron a trabajar en nuevos proyectos que no solo eran rentables, sino que también tenían un impacto positivo en su comunidad. Isabela, aunque aún lidiando con sus propios sentimientos de culpa, decidió que era hora de hacer una pausa y reflexionar sobre su vida. Se alejó del mundo empresarial por un tiempo, buscando entender las razones detrás de su comportamiento y cómo podía cambiar. En su viaje de autodescubrimiento, comenzó a trabajar en proyectos de responsabilidad social, intentando reparar el daño que había causado. Poco a poco, su perspectiva comenzó a transformarse, y aunque Alejandro no era parte de su vida, su historia lo seguía inspirando a buscar el cambio. El cierre de esta etapa en la vida de Alejandro llegó con una ceremonia en la que presentó oficialmente su nuevo proyecto a la comunidad. Durante su discurso, recordó a todos lo importante que es levantarse después de caer y cómo las traiciones pueden ser el primer paso hacia un nuevo comienzo. No se trata de lo que otros piensen de nosotros, sino de lo que nosotros creemos que somos, dijo, resonando en cada rincón de la sala. Sus palabras no solo dejaron una huella en su audiencia, sino que también lo reafirmaron en su propio viaje. La ilusión revelada fue que, a pesar de las traiciones y las dificultades, Alejandro había encontrado su verdadero propósito. Lo que parecía ser su mayor debilidad se había convertido en su mayor fortaleza. Al final, no solo había transformado su vida, sino que también había inspirado a otros a romper las cadenas de sus propias inseguridades y a abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, y Alejandro,
se dio cuenta de que, en la vida, las traiciones pueden abrir puertas inesperadas. La verdadera victoria no era solo el éxito financiero, sino la capacidad de reescribir su narrativa y encontrar el poder en su vulnerabilidad. Mientras miraba hacia el futuro, sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo, acompañado por sus amigos y por la nueva comunidad que había ayudado a construir.